Vamos a empezar con el proyecto, con el reporte de Ethereum. Estoy creando estos informes para que toda la comunidad que no tiene mucha idea de cómo va el mundo cripto sepa un poco en qué está metiendo su dinero. Empezaríamos con una visión general, ¿vale? Ethereum es una criptomoneda, pero a la diferencia respecto a lo que mucha gente piensa es que no es una moneda como tal, simplemente es pues un proyecto dentro de la blockchain que te va a permitir hacer una serie de utilidades que en teoría van a mejorar lo que es la vida real de las personas. ¿Cómo podríamos pensar en Ethereum? Pues si bien Bitcoin podría ser el oro digital, Ethereum podría ser el combustible. Vamos a gastar Ethereum, vamos a gastar ETH, por eso se llama una moneda. Vamos a gastar esto para poder utilizar las funciones de Ethereum. Un poco lo que son los smart contracts, cómo pagar y demás, pues utilizando Ethereum y la red de Ethereum vamos a poder llevarlo a cabo. Es por esto que lo podemos denominar como el combustible, el gasoil, la gasolina, el petróleo. Diferencias fundamentales: Bitcoin es totalmente deflacionario, 21 millones. Ethereum no tiene por qué ser deflacionario. Se busca que lo sea, por eso existen métodos de quema de Ethereum, pero la utilidad de Ethereum realmente es utilizarlo como el combustible. Objetivos principales del proyecto. Su principal objetivo va a ser la de los contratos inteligentes, que son como acuerdos digitales que se cumplen de manera automática y sin que nadie los supervise. Hay que hacer un pequeño punto y aparte, y es que una vez se está generando ese smart contract, el programador es el que va a tener que supervisarlo, ¿de acuerdo? No solo supervisarlo, sino también crearlo. Es por eso que sí va a estar supervisado, pero una vez se crea, en el momento en el que las dos partes se ponen de acuerdo, ya ahí no va a haber nadie que lo supervise más que la blockchain, lo cual pues no es poco, teniendo en cuenta que la cadena de bloques lo que nos va a permitir es una total transparencia. Bueno, pero ¿qué diferencia hay entre un contrato real y un contrato físico? ¿Por qué se puede utilizar en la vida real? Porque esto tiene una verdadera utilidad en la vida real. Bueno, podemos poner un ejemplo sencillo con una casa. Si quieren, pues lo pueden ver en mayor detalle descargándose el PDF que voy a dejar en la descripción. Pero bueno, básicamente a grandes rasgos, en una compra con un acuerdo tradicional tendríamos los honorarios del notario, el registro de la propiedad, honorarios del abogado, el ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales, honorarios de agente inmobiliario y demás. Mientras tanto, si utilizamos un smart contract, no necesitaríamos un notario ni un abogado, necesitaríamos un registro en la blockchain, que es lo que nos va a permitir dejar todo registrado y que sea de la mayor transparencia posible. En principio, no necesitaríamos lo que es un ITP y por lo tanto tampoco necesitaríamos en principio un agente inmobiliario. Lo único que necesitaríamos sería un programador de smart contract, que este va a ser el que, teniendo en cuenta lo que buscan las dos partes, pues ponerlo de acuerdo. Esto, ¿qué nos podría aportar como utilidad en la vida real? Pues bueno, resumiendo, usando los smart contracts podríamos ahorrar un total estimado de entre 9.150 y unos 13.250 de manera aproximada. Por lo tanto, podemos comprobar cómo esto de las criptomonedas, como esto de la blockchain realmente sí que tiene una utilidad real y no se basa simplemente en la especulación de monedas en la red. ¿Qué problemas de la vida real soluciona Ethereum por si este ya no nos pareciera suficiente? Lo cual yo considero que sí, porque si bien se está hablando de bienes inmuebles en ese ejemplo, también se podría tokenizar todo lo que son otro tipo de activos, como por ejemplo bienes materiales, por ejemplo coches, y todas estas transacciones se podrían utilizar de esta manera y ahorrar lo que viene siendo mucho dinero, sobre todo en lo que son los intermediarios. Pero bueno, problemas de la vida real que podría solucionar Ethereum. Tendríamos por un lado el problema de confianza cotidiana. Pues tenemos muchos ejemplos, como por ejemplo el comprar algo online. Generalmente tienes que confiar en el vendedor, que te entregue el producto, que luego tú le pagues. ¿Cómo se produce eso? Bueno, pues si estamos utilizando smart contract, simplemente el dinero se pasaría cuando tú recibes el producto. Es el smart contract el que va a retener el dinero entre tú y el vendedor del que no te fía. El vendedor tampoco se va a fiar de ti porque él al final te está enviando un producto y no sabe si tú le vas a pagar o no. Por lo tanto, ese smart contract realmente va a ser verdaderamente útil para las dos partes. Otro problema podría ser el de la centralización. Por ejemplo, imagina que quieres enviar dinero a tu amigo que vive en otro país, pero el banco te cobra una comisión muy alta y tarda días en procesarlo, ¿vale? No puedes enviarlo por otro lado que no sea por un banco hoy en día. Mientras tanto, por las redes de la blockchain sí que lo puedes enviar. Esto no solo te lo permite hacerlo Ethereum, sino también te lo va a permitir hacer Bitcoin, ¿vale? Yo en este caso concreto preferiría utilizar la red de Bitcoin que la red de Ethereum, pero cualquiera de las dos realmente te puede ser verdaderamente útil. Otro ejemplo que tiene relación con el del vendedor de antes es el problema de la falta de transparencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si compras algo en línea, no
sabes lo que pasa detrás de las decisiones que tú tomas o de las transacciones que realizas, y hacerlo a través de la blockchain, donde muy probablemente, si no es con Ethereum, también podrá ser con Solana, se puedan utilizar registros de identidad personal que van a funcionar a través de la blockchain y que va a ser mucho más seguro que los registros de KYC, de Know Your Customer, ahora mismo, principalmente porque todos estos datos los tienen los bancos y al final son estos bancos los que son entidades centralizadas. Por lo tanto, pues bueno, no me da a mí toda la confianza que se necesitaría. Otro ejemplo real y ya para terminar, por ejemplo, el acceso limitado que tienen los servicios financieros. Por ejemplo, visto desde Europa, pues esto no tiene mucho sentido, pero desde un punto de vista de Latinoamérica, pues sí que tiene bastante utilidad, ya que hay muchos pueblos o muchas personas que no pueden tener acceso directo a los bancos por problemas que han podido tener en el pasado o simplemente por geolocalización. Al final el internet está llegando a casi todas las partes del planeta, y es por esto que poder realizar transferencias o transacciones de manera simultánea entre países, entre entidades, entre personas a través de la blockchain y sabiendo la seguridad que esto conlleva, la verdad es que de verdadera utilidad. Bueno, en cuanto a los roles y las responsabilidades del proyecto, en este caso Ethereum, pues tendríamos a la cabeza visible, que es Vitalik Buterin, a Gavin Wood y a Joseph Lubin. Tenemos al CTO, que es Gavin Wood, el Chief Technology Officer. Este rol es muy importante porque al final es el técnico en tecnología, y eso pues evidentemente al tratarse de la blockchain pues tiene mucha utilidad. Y luego, bueno, el cofundador y fundador de Consensys. En cuanto al análisis fundamental avanzado de Ethereum, pues podríamos tener en cuenta lo que es el mecanismo de consenso, que en este caso va a ser un Proof of Stake. Este se va a diferenciar al Proof of Work que utiliza Bitcoin. En este caso, el Proof of Stake, la parte de stake, se dice así porque básicamente tienen bloqueado como garantía gran parte de los activos. Es decir, si yo quiero ser partícipe de la red, voy a tener que tener mucho Ethereum en este caso, que lo mantenga bloqueado y de esa manera poder ser de utilidad para la red. Esto se hace así un poco para mejorar lo que es la eficiencia energética. Con el Proof of Work al final funciona a través de un minado, y ese minado gasta mucha energía. Por eso también nos quieren dar a pensar Europa y las políticas europeas, pero bueno, bien sea por una cosa o por la otra, tenemos el Proof of Stake, que al final es mucho más eficiente a nivel energético y más accesible, porque por ejemplo, para hacer un minado de Bitcoin realmente rentable vas a necesitar mucho más dinero y recursos que si lo quieres hacer por Proof of Stake. En cuanto al market cap actual versus el market cap del ciclo anterior, el market cap, que al final es la capitalización de mercado de Ethereum, es una medida clave básicamente para conocer el valor total de la criptomoneda en el mercado. Este valor es esencial para los inversores, ya que nos puede dar una dimensión relativa de Ethereum. A continuación vamos a ver como suministro total 120.42 millones de Ethereum y un suministro máximo de infinito. ¿Por qué? Pues porque no es deflacionario. En este caso podemos ver cómo se calcularía el precio o cómo se pueden calcular proyecciones en función al market cap esperado o en función al market cap comparado con otras criptomonedas que puedan tener unos valores o un papel similar al que, pues en este caso Ethereum, podríamos compararlo con Solana en cuanto a nivel de market cap. En este caso diría que es mejor la comparativa si fuera al revés, comparar Solana con Ethereum, ya que Solana aún es mucho más pequeño que Ethereum, y podríamos calcular cuál podría ser el valor de Solana a un par de años vista si se llegara a utilizar y si el suministro fuera similar al de Ethereum, cuál podría llegar a ser su valor en mercado en dólares. Obviamente el conocimiento de estas fórmulas de gran valor para hacer estimaciones a futuro y nos puede dar una realidad tangible y matemática. No es lo mismo utilizar proyecciones que simplemente se basan en hacer así y ver para qué lado sopla el viento, que utilizar cálculos matemáticos, que evidentemente son los que utilizan los profesionales y son los útiles. En este caso vamos a hacer varios supuestos de market cap. Eso, si quieres ver cómo se calcula y los diferentes tipos de cálculos que hemos hecho, pues te puedes descargar el documento que voy a dejar en la descripción, así que esta parte me la voy a saltar, y llegamos a una parte clave que son los datos clave de stakeholders y concentración de riquezas del activo. Esto va a ser muy importante por lo siguiente que vamos a ver a continuación. Vamos a analizar los holder y el tiempo de holdeo de Ethereum. Se percibe como positivamente un periodo con alto porcentaje de retención, ya que esto supondrá que los holders consideran que esta moneda en un futuro será más valiosa. Por lo tanto, el proyecto tendrá mejores rendimientos. Como podemos comprobar en estos 4 gráficos de aquí, en función a las direcciones de las participaciones, vemos cómo están aumentando. Participaciones de ballenas son relativamente altas respecto a Bitcoin, por ejemplo, pero son bastante similares con respecto a las de competidores como Solana. Direcciones por tiempo retenido, esto da gran utilidad
Esto si lo viéramos en un bear market o en finales de ciclo de bull market, pues sería bastante diferente. Esto da una perspectiva global bastante interesante. Y por otro lado, la tarifa por transacción promedio. Hemos visto como el precio ha tendido a ir al alza y las tarifas han tendido a reducirse. Igualmente las tarifas de Ethereum suelen ser bastante prominentes. Y aquí dejaría pues un resumen. Todo esto, te digo, lo voy a dejar en la descripción para que te lo puedas descargar sin ningún tipo de problema. Y ahora vamos a pasar al análisis técnico avanzado de Ethereum. ¿Qué es el análisis chartista? Básicamente se centra en el estudio de gráficos de precios y en función a proyecciones anteriores, pues nos puede dar unas estimaciones sobre los precios a futuro. En este caso yo lo que utilizo son las ondas de Elliott, lo cual está aquí pues bastante más explicado, y las líneas de tendencia. En este caso podríamos ver las ondas de Elliott, un total de 5 ondas de Elliott y algunos tipos de señales chartistas. En este caso también lo combinamos con las tres medias, las medias de 50 periodos, 100 y 200, las cuales son muy importantes ya que sus cruces usualmente suelen dar bastante información de mercado. Vuelvo a repetir que todo esto lo van a tener en este reporte que lo voy a dejar abajo. En cuanto al análisis on-chain avanzado de Ethereum, tengo que decir bastantes cosas ya que es mi análisis favorito. ¿Qué es un análisis on-chain? Básicamente es la huella de mercado que nos deja la blockchain. Esto también se produce en los mercados normales, pero todos estos datos están centralizados en los bancos y usualmente un usuario normal no podría llegar a tener toda esta información, mientras que a través de la blockchain se van dejando huellas, ya que como sabemos la cadena de bloques está todo de manera transparente y es como si fuera una línea de registro que nos va a permitir saber qué ocurre en todo momento. En este caso vamos a empezar el análisis on-chain avanzado por el Fear and Greed Index. En este caso lo que nos va a medir es el índice de miedo y codicia del mercado, el que actualmente se encuentra en niveles de 90. Esto pues suele marcar algunos excesos al alza y por lo tanto suele venir antes de alguna corrección importante. Hay que cogerlo bastante con pinzas. De hecho yo lo pongo aquí, proceder con cautela, ya que estos niveles a menudo preceden correcciones importantes. Siguiente, para mí hiper importante, Liquidation Heat Map. Esto es muy importante. ¿Por qué? Como bien sabemos, el mercado se va a mover por liquidez. En este caso vemos cómo la liquidez significa el cierre de posiciones de los actores apalancados. Esto es decir, por poner un ejemplo básico, cuando un trader de un banco abre una posición en por 50, por 30, por 15, está actuando con dinero que no es de él, por lo tanto lo pide prestado. Y como esto funciona por porcentaje, si yo por ejemplo me apalancara por 50, lo máximo que se podría mover el precio es un 2%, porque si yo multiplico 2 por 50 es 100 y 100 es el total de la posición. Por lo tanto ahí se cerraría de manera inmediata y se generaría una orden contraria para que el broker pudiera estar saldando las cuentas. Por ejemplo, como podemos comprobar en toda esta zona de arriba, muchos actores se apalancaron pensando que el precio iba a reducirse de manera drástica y usualmente el precio tiende a buscar esas zonas de liquidación, ya que estas son como el combustible para seguir. Si no va a buscar esas zonas de liquidación, el mercado se queda sin dinero con el que actuar, porque hay mucho dinero que no se está cerrando, porque el mercado de esta manera está tendiendo a actuar con más dinero del que debería. Es por esto que es tan importante este concepto, el de las liquidaciones, porque es como la gasolina, y lo voy a poner un poco más abajo para que el mercado se mueva. Y es muy visual verlo porque gracias a esta página, a CoinGlass, podemos ver cuáles son las zonas más calientes y donde es muy probable que tarde o temprano, por alta probabilidad, el mercado tienda a llegar. El siguiente aspecto on-chain que considero más importante es el Ethereum Exchange Liquidation Map. Esto básicamente es, por ponerlo en contexto, debería ir unido a esto, ya que estas partes de aquí es similar a estas partes de aquí y por lo tanto el precio va a tender a ir al lado que esté más apalancado, simplemente para cerrar esas posiciones y dejar el mercado en equilibrio. Por ejemplo, estamos viendo como el precio de Ethereum tiene todo este bloque de liquidaciones por arriba. Esto, pues lo más probable es que se haya producido en un momento de mercado en el que los traders consideraron que era un movimiento de recuperación para seguir cayendo y se siguieron apalancando para buscar mayores remuneraciones. Pero el mercado suele tender a ponerlo todo en equilibrio y es por ello que cuando pensamos que el movimiento está más claro es cuando no lo va a estar, ya que si todo el mundo piensa que el mercado va a bajar, va a tender a hacer lo contrario, pues porque aquí solo ganan los que más información y más conocimiento tienen. Y por último tenemos el Exchange Ethereum Future Open Interest. Esto va a ser básicamente el mercado de opciones de interés abierto. Te voy a dejar por aquí todo lo que es la información relevante, ya que el Open Interest es un tema bastante complejo, ya que se basa en el concepto de opciones de futuro y de derivados del mercado. Por lo tanto, el mercado suele tener
tender a tener mejores rendimientos cuando el Open Interest es alto, pero no lo suficientemente alto como para que se genere una burbuja. Mientras que cuando el Open Interest es muy reducido, el mercado no tiene la fuerza suficiente, ya que, como sabemos, el mercado y la economía en general se mueve por excesos al alza y excesos a la baja, por lo tanto, liquidaciones al alza y liquidaciones a la baja, apalancamientos al alza y apalancamientos a la baja. Si el mercado no tiene mucho Open Interest, significa que no existe mucho interés de posiciones put y posiciones call que se generen en el mercado de futuros. Y si no existe mucho interés en este, pues no van a haber oscilaciones muy grandes. Cuando el Open Interest llega a unos niveles de tendencia muy elevados, suelen haber unas volatilidades mucho mayores, porque el dinero de los apalancamientos está siendo mucho mayor que cuando el Open Interest es más bajo. Igualmente, te invito a que busques mucha más información, ya que esto es un tema bastante complejo, pero aún así te voy a dejar por aquí todo lo que es mi pensamiento sobre qué tal está el Open Interest en este momento. Y en este caso vamos a pasar a uno de mis indicadores favoritos, que sería el Ethereum P-Cycle Top Indicator. Voy a hacer otro vídeo simplemente reforzando este concepto, ya que es muy importante. Básicamente se trata de comparar dos medias y dos multiplicadores del precio para ver cuándo este está sobrecomprado o está infracomprado. En este caso, como podemos comprobar, y desde el año 2016, cada vez que se cruza la media rápida, que sería la media verde, con la media lenta, que sería la media rosada, nos ha marcado los top de cada ciclo. En este caso nos marca el top, en este caso también nos va a marcar el top. Como vemos, aquí está infracomprado, aquí empieza a sobrecomprarse y es cuando la media del multiplicador rápido coge al multiplicador lento y se cruza y vuelve a marcar el top de mercado, y en este momento todavía estamos lejos de que llegue ese momento. Es por lo tanto que considero que es un buen punto de mercado. Todavía no estamos en el top de este ciclo y yo creo que eso te puede dar bastantes pistas sobre lo que pienso. Por último, tenemos uno de mis indicadores favoritos, que sería Spend Output Profit Ratio. Nos va a decir cuando los usuarios en promedio están vendiendo con ganancias o vendiendo con pérdidas, y esto es muy importante. En este caso concreto esto es una foto estática, pero se podría llegar al punto en el que se analizara en qué puntos está sobrecomprado y en qué puntos está sobrevendido el activo, ya que como podemos comprobar en estos puntos de aquí existe mayor porcentaje de personas que están vendiendo en pérdidas que de las que lo están haciendo en ganancias, y por lo tanto usualmente suelen ser buenos momentos de mercado, mientras que por el lado contrario, como este pico de aquí o este pico de aquí, suelen ser momentos donde muchas personas están llegando a ganar dinero con esto, y como hemos comentado anteriormente, esto no suele ser una buena señal para mercado, ya que es un mercado de suma cero. Cuando todo el mundo está ganando, está habiendo un problema, están habiendo excesos, están habiendo demasiados apalancamientos, está el precio sobrecomprado y por lo tanto se viene un retroceso bastante importante. Todo lo que sean oscilaciones no muy descabelladas tanto a la alza como a la baja de este punto intermedio, es un mercado saludable y por lo tanto no habría que tener ningún problema. Y por último, pues voy a ir renovando este informe y suelo dejar un contexto geopolítico, en este caso de Donald Trump, y unas conclusiones de lo que me ha parecido a mí este informe y de lo que he visto yo al hacer este reporte profesional. Por lo tanto, a lo que te invito es a dos cosas. Por un lado, dejar un like si has llegado hasta este punto del vídeo, y lo segundo es suscribirte, porque a este informe le he dedicado bastante tiempo, y si quieres que siga generando informes de manera gratuita dándome apoyo de esa manera es como lo podemos conseguir. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.